Listo, ahí está grabando. Ya, es el décimo, no, ¿qué día de encierro llevamos? Yo llevo más porque estoy aislada desde un poco antes. Pero ¿desde cuándo era oficial? Creo que ya estamos en un día 11. Sí. Bueno, aproximadamente 11 días de encierro son ya que, que lleva viviendo mucha gente en el país y bueno, mucha gente que no tiene la posibilidad de acatar esta medida, que es la gente en este momento más vulnerable. Pero bueno, decidimos, claro, inevitablemente íbamos a pensar en hacer alguna reunión, alguna conversación para subir al internet en estos días con Silvi, que es con quien me encuentro ahora. Eh, ella, ella tiene un canal llamado The Fit Academic, que van, al que serán dirigidos en estos días y probablemente en un link en este video. Estábamos conversando que la magnitud de la situación es tal que a veces la única salida es simplemente ya el humor, simplemente quizás ya cuando uno acepta la realidad y más bien recurre al humor, aunque a alguna gente le cuesta alcanzar ese estado mental, ¿no? ¿Cómo ha estado, cómo se pinta la situación en general, Silvana? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo tengo algunas lecturas que son un poco particulares porque me encuentro en algunas situaciones especiales en algunos aspectos. Una de esas situaciones es que tengo una enfermedad crónica autoinmune que ya me ha puesto en muchas ocasiones en situación de aislamiento hasta cierto punto, porque las crisis pueden hacer que una se tenga que quedar en casa, trabajar desde casa, eh, no por razones de contagio ni mucho menos, sino por la debilidad, simplemente por la fatiga, por los síntomas propios de los procesos autoinmunes. Entonces, hasta cierto punto he tenido ya un estilo de vida bastante retirado últimamente desde hace un par de años, en donde no he estado en muchas reuniones sociales, en donde sé que en un momento menos pensado tengo que quedarme en casa. Entonces, en ese aspecto, personalmente, no me cuesta tanto el llamado aislamiento porque de alguna manera ya es mi estilo de vida. Sin embargo, el mismo lugar en el que me encuentro como paciente crónica también me permite ver lo que significa ser vulnerable frente a los problemas de salud. Y es decir, estoy muy consciente de la fragilidad de la vida, llevo algún tiempo consciente de eso. Y es difícil estar consciente de eso cuando se es joven, cuando se tiene salud, cuando no se le ve a la muerte como algo muy cierto, siendo que es la cosa más cierta de la vida humana. Definitivamente todos sabemos que vamos a morir. Entonces, ponerse en términos con eso, llegar a aceptar eso, creo yo, puede ser una de las cosas más difíciles para una persona que no ha tenido contacto con la idea de la muerte, con la idea de la enfermedad, y que le causa mucha ansiedad. Entonces, esas son un poco las situaciones desde el punto de vista personal. Ahora, Claro. viendo lo que pasa a mi alrededor, un poco también mi situación es particular porque tengo una posibilidad real de trabajar de manera remota como académica. Yo soy profesora universitaria y siempre existen medios para hacer educación a distancia, ¿no? Aunque la universidad en la que estoy no sea a distancia originalmente. Y mucho de mi trabajo también consiste en escribir, entonces es algo que puedo hacer mientras estoy en el llamado encierro, lo cual no me ha impedido, ¿no? Darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor, porque todos estamos conectados a veces un poco masoquistamente a las redes. Y tal como tú lo dijiste, lo que se puede ver y lo que más me llama la atención y me preocupa en estos momentos es la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en una situación económica precaria, definitivamente. Sí, esa parece ser la situación. Retomo una idea que viste y es la de la muerte como una posibilidad. Efectivamente, la muerte es una posibilidad
probablemente desde el tercer piso en adelante, antes no. Primer pedido que les vamos a hacer bueno, es difícil, es difícil porque la gente está desesperada, la gente recurre a lo que puede, pero se están agotando realmente por la demanda porque la gente cree que trata el coronavirus, medicamentos como ese, como el Plaquinol, me parece que es el nombre, em, que son hechos para gente con determinados cuadros y la gente que realmente necesita esos medicamentos se está quedando sin ellos. Mientras que en cuanto a la eficacia para combatir la enfermedad que produce el coronavirus, no está comprobada. Entonces creo que la situación se precariza realmente de formas diferentes para diferentes personas. Pero bueno, vamos, vamos abordando algunos temas sobre la crisis en la que nos encontramos, eh, porque también conversábamos con Silvia antes y hay varias implicaciones que esta crisis deja algunos antecedentes para cuestiones de derechos humanos, eh, para lo laboral. El ministro de Defensa, Jarín, el día de hoy dice que eh, ante la pregunta de por qué Ecuador es el segundo país con mayores contagios, por qué el contagio se da de forma tan violenta, dice que es culpa de la población, que ha habido una irresponsabilidad en el comportamiento de la población. Si uno ve, efectivamente, hay gente o quizás una gente más por maldad, otra menos por maldad, pero hay gente que no acata. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede echar la culpa a la población cuando es una clara situación en que la política pública, uno por sentido común diría, la política pública es el principal ingrediente en el resultado? ¿Tú cómo ves esa cuestión? Yo creo que es muy preocupante, ¿no? Obviamente hay un trasfondo importante en el discurso de la culpa es de la población, que a la final es, bueno, hay algunas líneas, digamos, que no se dicen, hay algunos mensajes entre líneas. Uno de ellos es esta indisciplina de la que se acusa a la población, a los ciudadanos, y en el caso de nuestro país ha habido manifestaciones incluso de tipo racistas, por ejemplo, en contra de los habitantes de la provincia del Guayas, porque es en donde se registran la mayor cantidad de contagios. Hasta cierto punto, culpando a las personas por su propia salud, por su propia suerte, utilizando argumentos que van desde lo racista hasta lo clasista, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros este discurso que han manejado siempre los gobiernos que apoyan una línea de lo que dice Margaret Thatcher, ¿no? No hay sociedad sino individuos, entonces cada uno es responsable. Si es que la persona no hace lo que se le dice, entonces la persona tiene que cargar con la culpa y se merece lo que le ocurre. Pero ese discurso de la autonomía, de la voluntad del individuo, nunca tiene en cuenta que no existe una autonomía absoluta de la voluntad, que muchas personas se encuentran en la imposibilidad de cumplir ciertas normas disciplinarias. Yo hace un momento dije, yo me encuentro en mi casa porque, y he podido incluso cuando he estado enferma, no necesariamente en esta situación, pero sola, trabajar desde la casa por la naturaleza de un trabajo que es sumamente privilegiado, que es el trabajo en la academia. Es un trabajo de los más privilegiados, ¿no? Pero no todo trabajo es así. Definitivamente pensemos en el sector informal, que es una significativa proporción de la actividad económica que se realiza en los países en vías de desarrollo y en nuestro país ciertamente. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el concepto de teletrabajo con eso? Es un concepto casi insultante si es que lo ponemos en el contexto de la vida diaria de una persona que no está formalmente empleada. Si es que pensamos en todos los mecanismos para comunicarnos que tenemos, por ejemplo, yo llevo algún tiempo esperando que me
que me traigan las compras del supermercado a través de un servicio de entrega a domicilio a través de la app. Y para muchas personas es un problema, nos quejamos del hecho de que se esté demorando tanto. Pero asimismo, o sea, el acceso a ese tipo de servicios es un lujo, es un privilegio. En la burbuja del Internet y de las redes sociales uno podría pensar que todo el mundo tiene acceso a Internet, pero nuestro país está muy atrás en el acceso a las telecomunicaciones, al Internet y en la llamada educación digital, en el uso de estas tecnologías, que finalmente es lo que nos está salvando y lo que está permitiendo a mucha gente mantener la cordura. Entonces, pensemos que si es difícil para alguien que tiene un hogar con todas las facilidades, los servicios básicos, las comodidades, difícil quedarse en casa, afecta su salud mental, solo pongamos eso en el contexto de una persona cuyas condiciones de vivienda son sumamente precarias. Hoy en la mañana veía, esto es algo que no pasa solo en el Ecuador, y justamente veía una noticia de Times, United Kingdom, del Reino Unido, en donde se publica una foto de una persona sin hogar, una persona sin techo que tiene un letrero que dice Boris Johnson es el primer ministro británico, dice Boris, ¿en dónde nos vamos a aislar nosotros? ¿No? Entonces, para mí esa fotografía es la que simboliza todo a lo que le podemos llamar indisciplina, y esa imagen podría ser la respuesta a los discursos de culpabilizar a la población. Bueno, hay gente que se queja, reacciona con estas expresiones que decíamos, racistas, con la gente con toda esta gente que ves, ponte en Guayaquil, que detienen y que la policía maltrata, y hasta se alegran del maltrato porque supuestamente están en una conducta irresponsable, pero es como, es como, es como que se nos olvidó de pronto que mucha gente no tiene casa. O si tiene, la mayoría de gente no es que está alguna gente hemos tenido la suerte a veces de tener un supermercado a la vuelta, sino está en la loma, está en un lugar a mucho más de 30 grados, y esas son las condiciones del aislamiento. Entonces hay gente que no puede ir a la casa. O sea, hay gente que no va a soportar el calor, que no tiene electricidad. O sea, tal es el estado en el que estamos, que en Guayaquil vimos ya la imagen de esta persona que simplemente se desplomó sobre la vereda y se murió ahí, y no hay quien ni siquiera vaya a recoger el cadáver. Eh, o sea, yo creo que hay un fenómeno psicológico colectivo incluso, porque es demasiado denso. O sea, es obvio que el gobierno ha sido desbordado por la situación. Es obvio que esa contienda muy a la ecuatoriana, esa contienda política, esa mañosería, simplemente no sirve, es una cuestión muy, muy, muy pequeña la de nuestra clase política como para hacerle frente coordinadamente a una situación como la que nos encontramos. Pero volviendo a la cuestión de la gente más vulnerable, ¿cómo, qué panorama deja esta situación para entender el mismo capitalismo? ¿Cuál sería la potencialidad del pensamiento comunitario en esta situación? Bueno, yo me estoy dando cuenta de que muchas soluciones comunitarias tienen un efecto más útil que el de las soluciones estatales. Ahora, no hay que confundir eso con la idea de que la caridad privada es suficiente para hacer frente a un problema de esta magnitud. Lo digo porque son absolutamente loables las iniciativas privadas de filantropía, e incluso ahora estaba viendo una iniciativa empresarial para donar kits para hacer pruebas del coronavirus en sangre, entiendo, o en mucosas. Y todo eso es loable, pero siempre corremos el peligro, y ese discurso también se aprecia, en el que de pronto se glorifica la caridad privada, y la caridad privada nunca puede ser suficiente para controlar una crisis a nivel de población, ¿no? Por una parte. Yendo a la cuestión de lo que es, qué nos revela la situación sobre lo que ha sido la historia del capitalismo tardío, digamos. Evidentemente estamos
en una situación en la que los estados han disminuido el gasto público en salud, eso en Europa, en los Estados Unidos, en el Ecuador, naturalmente. Y ahora de pronto la particularidad de este virus, que es indetectable en un momento en el que la persona todavía es contagiosa y no tiene síntomas, es un virus que no se deja ver, que no se deja controlar, y es todavía más insidioso y difícil hacerle frente con un aparato de salud pública completamente empobrecido. Y eso que los expertos dicen que ni el mejor y más próspero aparato de salud pública le puede hacer frente a un contagio masivo, ¿no? O sea, si es que se llega a saturar el aparato de salud, eso puede pasar incluso con los aparatos de salud más prósperos del mundo. Ahora, lo que estamos viendo a nuestro alrededor es una situación en la que las medidas son de contención, en donde no hay verdaderamente o no parece haber, porque también es difícil ver con transparencia el discurso del gobierno en estos momentos. A mí me cuesta seguir qué es lo que está sucediendo. Se habla de cifras, pero ¿cómo se puede saber a ciencia cierta lo que pasa si no hay pruebas masivas, verdad? Entonces, todos tenemos la sensación de que no hay verdaderamente una batuta. Yo sí algo he sentido en esta crisis ha sido la ausencia del Estado. Hace un momento hablábamos del problema de plaquinol, que es una de las medicaciones que se utilizan en enfermedades reumatológicas y autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus y otros síndromes. Y es un medicamento originalmente diseñado para la malaria. Ciertamente se encuentran pruebas para tratar algunos problemas de coronavirus. No funciona igual para todas las personas y no es preventivo, que es lo que mucha gente cree. Entonces hay personas que sin síntomas y sin razones para pensar que están contagiadas, han llegado a comprar la medicación de tal manera que casi en todo el país y en todas las farmacias está agotada. Y de muchas casas, de muchos laboratorios, digamos. Esa es una situación, yo todavía estoy esperando un pronunciamiento oficial al respecto, porque es un problema grave. Tenemos potencialmente mucha gente automedicándose o que se automedicará con un medicamento de uso muy, muy delicado. Tenemos una población importante de personas con dolencias autoinmunes que no están pudiendo conseguir su medicación. Y potencialmente cuando estas cosas pasan se generan mercados negros, porque alguien puede empezar a vender lo que tiene, empezar a vender a un precio que no es el precio al que normalmente la gente ha accedido a su medicación. Entonces, claro, estoy especulando, pero es una especulación que llega a ser posible por la ausencia de un discurso oficial al respecto, por la ausencia de una intervención regulatoria, por la ausencia de incluso de anticiparse, porque una buena política pública tiene que ser capaz de anticiparse a lo que puede ocurrir. No puede ser posible que sean propios ministros de Estado los que de una forma bastante irresponsable hablen de los estudios sobre plaquinol, que son justamente, es lo que hizo Trump, lo veo con eco también en el Ecuador, que es lo que motiva a la gente a salir corriendo desesperada a comprar. Entonces, para mí el fantasma del Estado, esta ausencia del Estado ha sido una de las banderas, uno de los estandartes de la crisis que nos muestra la identidad de nuestro tiempo, ¿no? La identidad de nuestro tiempo en la que, yo sé que esta frase puede sonar trillada, pero en la que los capitales están por encima del ser humano, ¿no? No cabe la menor duda. Creo que las fotos que estamos viendo, las imágenes que rompen el corazón de ver, son muy decidoras, y aunque haya personas que dicen, pero es una persona, no es la generalidad, a mí eso me lleva a pensar en que hemos llegado a un punto en el que no nos conmovemos con nada, ¿no? Una vida humana, decimos, pero es que si solo es uno, o cuando se habla de la letalidad del virus, es que solo tal porcentaje de contagiados muere, y de pronto la vida humana se convierte en un porcentaje. Y como no es la mayoría, entonces no importa. O sea, todos estos discursos que se escuchan ahora, a mí me han revelado una identidad de sálvese quien pueda, de no me importa lo cruel que necesite ser para salvarme, por parte de muchas personas. Solo como anécdota y para cerrar esta parte en la que hablé del problema de la medicina, yo he estado en Twitter expresando bastante preocupación sobre la escasez de plaquinol, y una persona me contestó algo así como, es su culpa por no haberse abastecido antes.
Entonces, es una situación en la que todo se vale, todo se puede decir. Una ve las imágenes de las personas siendo maltratadas por la fuerza pública y lo que más sorprende, quizá incluso más que ver las imágenes, es la respuesta fría de las personas. La cantidad de comentarios de qué bien, ojalá les torturen, incluso había leído yo eso, y de gente que aparentemente no sé, normalmente uno piensa es capaz de sentir compasión. Entonces, esto también a mí me preocupa muchísimo. Es una ausencia estatal conectada que hace, digamos, que esa falta de regulación ponga a las personas en la necesidad de matar para sobrevivir casi, ¿no? Un poco me recuerda a la obra clásica El Señor de las Moscas, que es una obra clásica británica en donde es la supervivencia del más fuerte finalmente. Y en este caso de nuestra sociedad actual, el más fuerte quiere decir el que tiene más dinero. La situación ha destapado esta situación de racismo que, bueno, sabíamos que ha existido, afecta a derechos. De hecho, la dinámica del aislamiento obviamente eh, incluye que ciertos trabajos se mantengan activos y de algunos aumente la demanda. En esta situación sabemos que los grandes capitales, sabemos que los sectores políticos muchas veces de derecha, empresariales, van a tratar de usar como un antecedente, o sea, la implicación que puede tener esto en la precarización laboral, por ejemplo, de gente que reparte cosas, etcétera, puede ser grave. Y la situación que conversábamos de que este aislamiento impide incluso la movilización eh, popular. ¿Cuál te parece la gravedad de este panorama, la situación que hay para los derechos, para el trabajo? El problema de toda la crisis y de toda crisis, creo yo, por la experiencia de quienes han estudiado y quienes estudiamos a las sociedades humanas, es que qué pasa después, ¿no? Eso es lo que todo el mundo se pregunta y es imposible saber, pero la historia nos puede enseñar algunas cosas, ¿no? Y se dice con frecuencia que las medidas de emergencia de hoy son la opresión del mañana. Ahora todos nos encontramos en una situación en la que aceptamos mucho más de lo que normalmente aceptaríamos por miedo. Aceptamos intervenciones extremadamente violentas de la fuerza pública por miedo, porque pensamos que es la única forma de estar a salvo, la única forma de protegernos. Y asimismo creo, podríamos terminar aceptando una precarización del trabajo por miedo también. En este momento estamos viendo que, claro, la economía está casi paralizada alrededor del mundo y hay muy poco consumo y cada vez habrá menos, porque estamos hablando de que lo que se está consumiendo son solamente bienes, digamos, productos de primera necesidad. Pero paralelamente aparecen formas de ganarse la vida para las personas que no tienen más remedio, como puede ser la mensajería, ¿no? En este momento han asomado, existían, pero están asomando más servicios de mensajería de personas que se encargan de transportar cosas, bienes, documentos de un lugar al otro. Entonces, quienes tienen los medios pueden pagar para no salir de la casa y hacer llegar las cosas que necesitan hacer llegar y recibir las cosas que necesitan recibir, mientras que una persona en una situación menos aventajada se está exponiendo, no solamente al contagio, no solamente al virus, sino también a varias cosas, a la fuerza pública, si es que por ahí se pasa del tiempo que puede estar fuera mientras no rige el toque de queda. Si es que es una persona que se encontraba ya precarizada laboralmente, tiene que aceptar estas condiciones que tal vez son de mayor precariedad. Y podría ser que para algunas personas hayan aparecido oportunidades aparentemente laborales que la gente conservadora llamaría emprendimientos casi, y le dirían como que es una oportunidad, pero y después, ¿no? En el momento en el que la crisis se supera, desaparece esa necesidad, ¿qué pasa con la gente? Si es que no, esperemos que no sea un problema masivo de salud para la gente que nos está proporcionando todos estos servicios transportándose. Si es así, ¿qué pasa después? ¿A dónde van a ir estas personas? ¿En qué van a trabajar? ¿Y en qué condiciones están trabajando? Yo creo que muchos de los servicios de mensajería que vemos ahora son informales. No se trata de personas ganando un salario.
Entonces, esto es preocupante no solo por lo que vivimos ahora en términos de riesgo, sino por lo que significa acostumbrarnos a las medidas, a las situaciones, a los roles sociales que tenemos ahora, y ya no alarmarnos después. Entonces, terminar, como dije, repitiendo un poco la frase, con estas medidas de emergencia que aceptamos como ya en este momento como emergentes, que lleguen a convertirse en la normalidad. Entonces, ese es un peligro que está allí latente. Por supuesto, y eso nos lleva al plato fuerte, que es las medidas gubernamentales. Em, bueno, el vicepresidente, el chico Sonnenholzner, ya nos anticipa que el presidente Moreno va a anunciar en su momento nuevas medidas económicas de carácter económico para hacerle frente a la crisis del COVID-19. ¿Qué podemos, qué podemos prever, qué podemos esperar en todo caso si vimos en estos días que frente a la mirada del pueblo, el gobierno optó por el pago de deuda y en lugar de emplear, digamos, ese dinero que teníamos, digamos, esa liquidez para la crisis. Es decir, no se eligió la vida, ¿no? Se hicieron de la vista gorda del papel del Estado y de un gobierno que es proteger a los ciudadanos. Y supuestamente es para que de ahí nos presten 2.000 millones, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué han anunciado? O sea que, como te digo, ¿cómo lo ves tú optimista o pesimistamente de lo que podemos esperar? Yo, bueno, mi área de experticia no es la economía política. Sin embargo, creo que es evidente que la decisión de pago de la deuda, si bien se ha utilizado el argumento de que asegurará obtener créditos a futuro, también al mismo tiempo hemos visto revelar quiénes son los tenedores de la deuda, hemos visto que muy probablemente lo que está sucediendo es que se están protegiendo intereses particulares y aquí tenemos un reto importante, todas las personas que tenemos pensamiento progresista y que debemos hacer oír nuestro mensaje en términos claros e inteligibles para toda la población. Un problema que tenemos ahora, como se está diciendo en las conversaciones entre progresistas, es que la manifestación pública, la protesta pública es algo que no es posible en este momento por la naturaleza de la crisis. Y esto puede ser aprovechado precisamente por los poderes económicos y por los intereses del capital para adoptar medidas como las que estamos viendo y probablemente se desplegarán más, porque ahora es cuando la población no puede protestar. Es un momento en que no puede haber protestas, entonces es una crisis perversa en ese sentido. Y si es que la decisión ha sido en este momento pagar la deuda, por la razón que sea, incluso si es que fuese cierta la argumentación de que el objetivo es poder asegurar créditos a futuro, creo yo que si está en peligro la vida humana, la decisión ética no se debe tomar en ese aspecto. No se debe tomar teniendo en cuenta cuánto dinero me van a prestar en el futuro, porque estamos hablando de un problema de este momento en el que hay que resolverlo ahora para evitar la muerte de muchas personas, la muerte literal. Estamos hablando de la vida biológica de los seres humanos y ese es el primer presupuesto para poder hablar de defender cualquier proyecto de vida, para poder hablar de defender una sociedad o los intereses de quien sea, ¿no? O sea, ¿para qué los créditos a futuro? Para quienes sobrevivieron en realidad, si somos un poco crudos, porque si las proyecciones más pesimistas son correctas y la mayoría de la población terminaremos contagiados, estamos todos en un riesgo serio de una afección grave de salud o incluso de la muerte. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Para quién se va a beneficiar del futuro crédito, del futuro préstamo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, o sea, es un tema ético
sumamente fuerte. Es un tema de ética pública, de ética política, de toma de decisiones. Yo ante la precariedad de la vida y ante el peligro de la vida humana, no sé si es que puede haber justificación técnica posible para optar de esa forma, teniendo en cuenta que sabemos también que el ingreso fiscal se ha reducido enormemente, tenemos el problema del petróleo, es decir, se ha utilizado para pagar prácticamente un dinero que no se tiene. Y en el medio de una crisis, ¿no? Entonces, sin ser experta en economía, lo que puedo ver desde el punto de vista ético-político es que no se prioriza la vida de la población. Cuando digo población me refiero a la mayoría del pueblo que no tiene los recursos suficientes como para hacer cosas como recibir a domicilio a médicos privados que me van a tomar la muestra para ver si es que tengo o no tengo COVID-19. Entonces, no creo que se necesita ser un experto técnico para darse cuenta cuál es el trasfondo ético aquí, y creo que esto es algo que nos corresponde manifestarlo por los medios que estén a nuestro alcance de la manera, como digo, más clara y más accesible, porque no faltará definitivamente el discurso de partidista para asegurar también algunos logros electorales a futuro a nombre de haber manejado esta crisis. Creo que eso es evidente también. Entonces, hay que recordar y no perder de vista cuáles han sido las decisiones que se han tomado y a quién afectan más. Así es, yo sí tendría que decir respecto del gobierno que eh, evidentemente solo han buscado caer bien a las élites internacionales, a algunas élites locales. No se ha priorizado, como bien dijiste, la vida humana. Eh, el, para hacer frente a la crisis, del gobierno no optó por hacer testeos masivos, eh, habilitó una línea de teléfono que simplemente vos llamas cuando ya tienes tos y fiebre, o sea, cuando ya estás bien mal. Ya, entonces, eh, la gente, incluso decían algunas estimaciones que hay que multiplicar por 10, no me acuerdo las cifras oficiales, sobre todo en esta situación, porque por supuesto, tanta gente que está contagiada y no tiene síntomas, algunos no desarrollarán, otros ya van a desarrollar después y ya va a ser más grave. Se ha dejado en indefensión a los sectores populares que son mayoritarios en nuestro país, se ha dejado en indefensión a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Y las medidas que no vienen con prontitud, eh, incluso, o sea, esta contienda muy de acá, como ya la mencioné, se ve incluso en esos mensajes que en medio de una crisis muy seria, alguna ministra por ahí se desquitaba contra el alcalde de Quito porque les ha dado un consejo. O sea, ellos están en una cosa re infantil. Yo creo que el poder ha calado ya, ha dejado una secuela psicológica y este rato yo veo a los ministros ya toreando las respuestas, toreando las preguntas en las entrevistas y eso es porque está en una situación en que el punto de no retorno ya quedó lejos, quedó bastante lejos. Y por duro que suene, me parece este gobierno un ejemplo vivo, una buena manera de ilustrar la necropolítica, ¿no? Eh, y bueno, esa era mi visión al respecto. Eh, hay, hay grupos vulnerables que, para ir finalizando, eh, no sé si, o sea, nadie se espera esta crisis. Tú estudias bastante el género y el derecho. Eh, pero tu impresión, ¿cuál es tu impresión sobre de que hay alguna particularidad con la cual la crisis afecta a las mujeres en esta situación? Sí,
Es así justamente porque existe una desigualdad estructural, ¿no? Entre hombres y mujeres que quiere decir que no se trata de desigualdades incidentales o de cuestión, o de, digamos, crisis circunstanciales, sino que se trata de fenómenos que vemos sistémicamente. Por ejemplo, la brecha salarial, por ejemplo, la incidencia de la violencia sexual, ¿no? Son problemas que son cuantitativa y cualitativamente demostrables como problemas estructurales, sistémicos, que afectan de manera en patrón a la población de mujeres y de personas que se identifican como mujeres y con lo femenino. Específicamente en el problema de la crisis por el COVID-19, hay una serie de cuestiones que van desde lo que podríamos llamar la vida privada hasta lo que es ya la esfera de lo público. Por ejemplo, es una característica de nuestra cultura todavía el hecho de que las labores de cuidado, es decir, el cuidado de los niños, de los enfermos, de las personas de la tercera edad, suele estar a cargo mayoritariamente de las mujeres. Mucho de este cuidado no es remunerado, ¿no? Entonces estamos hablando de mujeres que cuidan a sus hijos, a los hijos de otras mujeres, a los enfermos de su casa, a sus padres, a sus suegros. Asimismo, la gran mayoría del trabajo no remunerado lo realizan mujeres en general. Ahora, el hecho de que los niños tengan que quedarse en casa, de que no hay escuela, ¿verdad? Implica que las horas que las personas, que las madres o las hermanas o quien esté al cuidado de los niños tiene que pasar cuidando niños sin remuneración es más tiempo. Si yo hago teletrabajo, ¿verdad? Ahora no me puedo ir a la oficina y normalmente en circunstancias normales yo estaría en la oficina y mi hijo estaría en la escuela. Pero ahora estamos los dos en la casa. Entonces, hay una carga mucho mayor sobre las mujeres porque además del trabajo, las personas que trabajan tienen que encargarse de un cuidado que demanda tiempo. Y ahora no tenemos a la escuela, y no es que la escuela funcione como lugar para dar cuidado, pero el problema aquí es que si se interrumpen las clases, tiene que haber alguna medida que tenga en cuenta el género en este sentido. Otro problema enorme que tenemos es la gran proporción de mujeres que son trabajadoras de la salud, enfermeras, asistentes de enfermería, que se están exponiendo muchísimo al contagio, a la posibilidad de contagio. Y esto se debe a que los roles de género han impuesto esa idea de que las profesiones como la enfermería y ser auxiliar de enfermería corresponden a las mujeres porque tienen vocación para el cuidado. Entonces, eso nos muestra cómo los roles de género pueden incidir en la medida en que una persona se expone al riesgo, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en la provincia en donde se desató todo el problema en China. El 90% de las personas que trabajan en el sector de la salud son mujeres. Entonces, obviamente hay una exposición marcada. Y fuera de eso tenemos otros problemas como las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Una situación de vulnerabilidad y de incertidumbre porque todavía no hay información clara sobre cuál puede ser el problema si es que hay exposición durante el embarazo. Se parece ser que no hay contagio de madre al feto, pero muchas cosas nos falta por saber, y la maternidad naturalmente es una cuestión que tiene que ver con las mujeres exclusivamente. Entonces, son una serie de problemas que reflejan la desigualdad estructural y nuestra forma de entender de manera rígida los roles de género, lo que cada género debe y puede hacer. Y a todo esto, a este problema de género, se suman y hacen que se vuelva más grave el problema cuando sumamos varias condiciones de vulnerabilidad. Mujer en situación económica precaria, mujer en el trabajo informal, mujer afrodescendiente, indígena, rural, ¿no? Entonces, el problema se va agravando según vamos viendo cómo la desigualdad de género se intersecciona con la pobreza, con la discriminación por pertenencia étnica, en general con la precariedad de la vida de muchas mujeres. Entonces, es
algo que llama mucho la atención, que preocupa muchísimo y que ningún gobierno parece estar tomando en cuenta. Todavía no hemos visto ninguna medida en ninguno de los gobiernos que están afectados, en este momento ya es todo el mundo básicamente, que aborde una política de género. No hemos visto medidas con enfoque de género. Y eso no solamente es un neologismo, lo que estoy diciendo es totalmente real. Tenemos todos los datos suficientes para demostrar que hay una enorme probabilidad de que sean las mujeres quienes salgan más afectadas o entre los grupos con mayor afectación, ¿no? En esta crisis. Entonces, pese a que muchas organizaciones nacionales e internacionales y muchos individuos y muchas personas en general están tratando de hacer notar esto, no ha calado en el discurso de ningún gobierno. Yo no he escuchado todavía ninguna autoridad oficial hablar del problema de la afectación de las mujeres, y eso es algo que nos dice también mucho de la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, bueno, en verdad es unas cosas terribles que considerar. Nosotros yo seguiré actualizando cómo va mi encierro en los canales que alguna gente me sigue. Eh, Les invito a todos y a todas a estar atentos también al canal de Silvia de Fit Academic, que eh, tiene, tiene varios consejos para sobrellevar al día a día eh, y va tocando la coyuntura. Ahora, por ejemplo, en mi encierro. Eh, Ahí vamos terminando un saludo a la gente de Twitter, a los panas de Facebook, y en estas vamos a estar aprovechando el encierro. No sé si quieres despedirte, Silvana. No, bueno, espero que la conversación haya sido de provecho un poco, tal vez llamar a la reflexión a la gente, invitarles a sumarse a estas conversaciones que estamos teniendo, que son contestatarias, que responden muchas veces de forma diferente a lo que se dice en el discurso de corriente principal, a sumarnos, a seguirnos en Twitter, poner por aquí nuestros nombres de usuario para que podamos ir formando comunidades a los niveles en que se puede en este momento, en el que, como digo, no podemos salir, no podemos protestar afuera, en las calles, pero podemos tratar de unirnos y generar más conversaciones como esta. Entonces, bueno, pues, o sea, siempre gracias por la atención a lo que tenemos que decir de una forma muy modesta, pero también como ciudadanos, ¿no? Ejerciendo ese derecho a pensar y a opinar y a no estar de acuerdo. Es muy importante no estar de acuerdo. Entonces, igual muchas gracias por un poco guiar esta conversación y espero ver a la gente en mi canal, que es un canal sobre salud integral, no tanto sobre política, pero en mi Twitter sí estoy todo el tiempo hablando de coyuntura, si es que les interesa interactuar, entonces me encuentran por ahí. Perfecto. Ya está. Chao.